Estamos Ok, listos. bueno, entonces estamos ya ahorita en directo para conocer qué es lo que significa el término de Jesús como nombre, qué es lo que significa. Y estamos aprendiendo ahorita pues algunos ejemplos de qué significaba a veces el carácter, a veces significaba también de dónde venía la persona o también alguna característica física, ¿no? Entonces leímos en Génesis 17:5 y dice pues que el nombre Abraham sin H ahora fue cambiado por Dios a Abraham porque dice, significa padre de muchedumbre o padre de multitudes de gente. Entonces, nosotros vemos que el término de Jesús es un término adecuado. ¿Por qué yo quería conversar con ustedes este tema de Jesús? Nosotros vemos que hay ahorita una corriente que se indica, bueno, pues Jesús tenemos que no decir el nombre de Jesús porque el nombre de Jesús de pronto en hebreo significa caballo, significa perro, no sé qué significa verdaderamente, y debería decirse Yeshua, que es como su nombre se pronuncia en el hebreo, ¿no? Yeshua. Pero aquí vamos a entender que mucho más que específicamente el nombre es lo que significa para ti, lo que significa en tu corazón, en tu mente, y cuando nosotros hablamos de Jesús, estamos hablando del Salvador, de nuestro Salvador, y es la idea, no es el nombre o el número de letras, sino lo que significa en la persona que lo escucha o que lo pronuncia. Es por eso que nosotros podemos ver que el nombre, y vamos al libro de Mateo para entender que esto del nombre era muy importante, ¿no? Vamos a ver el libro de Mateo, donde nosotros vamos a ver que cuando empieza eh, el término, dice, vamos a Mateo capítulo 1, versículo 25. Dice, y yo leo, dice Mateo 1:25, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús, ¿no? Ok, y le puso por nombre Jesús. Y en esto es lo que nosotros podemos analizar de que era Jesús. Y en el mismo capítulo 1, pero en el versículo 23, podemos ver que aparece otro nombre del Salvador. Y dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ok, entonces estamos viendo que este personaje, ¿verdad? Esta persona, este Dios que ha venido y que ha venido para acá, toma su nombre en función a como ya estaba prescrito de que él tuviera ese nombre de acuerdo a lo que él tenía que venir a hacer. Y en este caso nosotros lo tenemos en primer lugar como Emanuel, que es Dios con nosotros, y también como Jesús, el Salvador. Pero también se le indicaba otro nombre, y recordemos que cuando Jesús tuvo que salir siendo muy pequeño, ir a Egipto, y de Egipto, porque estando muy pequeño, pues estaba perseguido por Nerón, en este caso, que buscaba matarlo, y tuvo que regresar de Egipto. No regresó directamente a Jerusalén, sino que después de Jerusalén, muerto Herodes, fue a llegar a la zona de Nazaret. Entonces, en el capítulo 2 de Mateo, en el versículo 23, dice, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Entonces, hasta aquí vamos viendo el asunto que Jesús es llamado Emanuel, Dios con nosotros, es llamado Jesús, el Salvador de la tierra de Nazaret, inclusive de una tierra en la cual llegó un momento de decirse, qué bueno
puede salir acaso de esta tierra de Nazaret? Entonces, nosotros estamos viendo que el nombre tiene que ver y representa mucho más de que simplemente pueda una persona reconocer que se le está llamando. ¿Ok? Y esto tiene que ver específicamente ya con lo que estaba previsto en la profecía que sucediera. Si nosotros vamos a la profecía de Isaías, capítulo 9, versículo 6, Isaías 9, 6, vamos a ver lo siguiente donde se dice, porque un niño nos es nacido, ¿no? Entonces aquí está profetizándose la venida del Mesías o del Masaya, como dicen en hebreo, ¿no? El Cristo, ¿verdad? El ungido de Dios, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. Admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces aquí está hablando de que se lo llama por las características que tiene de su carácter y de su forma de comportarse y de lo que representa y vendría a ser. Entonces sabemos que este Dios que vino acá a la tierra, hecho hombre, Jesucristo, pues es llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Con eso nosotros estamos reafirmando, según las Escrituras, de que Jesucristo no fue solamente un gran maestro, de que Jesucristo no fue solamente una persona eminente o un gran profeta, como lo pueden creer en otras religiones o sectas donde se lo trata a Jesús, sino que ya se lo nombra aquí con características propias del Dios Todopoderoso, como decir Padre Eterno. Y no se le podía llamar a nadie Padre Eterno, sino solamente a Dios. Príncipe de paz, Dios fuerte inclusive se lo indica, Padre eterno, consejero y admirable. Entonces, nosotros vemos que verdaderamente nuestro Señor Jesús tiene todos los requisitos, todas las características del excepcional que puede llegar a ser tanto como hombre y como Dios. Por eso es que nosotros no es que estamos viendo a Jesús mitad hombre y mitad Dios, sino 100% hombre y 100% Dios. Por eso él tuvo la oportunidad de poder vencer al pecado porque tuvo las tentaciones, no solamente en los 40 días que estuvo en el desierto, sino durante toda su vida aquí en la tierra fue tentado hasta lo último y venció. Por eso es que él estaba libre de pecado y pudo vencer al pecado y venció a la muerte, porque de esa manera pudo él resucitar y llevó las llaves de la muerte, y es por eso que nos puede dar la vida eterna. Pero nosotros nos vamos a ir ahora a las profecías donde donde Jesús ya lo vamos a ver en otra dimensión. En Apocalipsis, capítulo 19, vamos a leer del 13 en adelante. Dice en Apocalipsis 19, 13, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Esta acepción que se dice el Verbo de Dios, la palabra más exacta sería la palabra de Dios. Cuando en Juan 1.1 nosotros vemos que en el principio era el Verbo, quiere decir verdaderamente, o más exactamente, en el principio era la palabra, porque es la palabra de Dios mismo, que es Jesús. Entonces, y sigo leyendo el 14, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino de furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre:
Rey de reyes y Señor. Cuando en un principio hablamos de Dios, de Jesucristo, perdón, como un príncipe de paz, que lo indica en Isaías, como un Padre eterno, lo vemos como un Salvador, aparece como Dios con nosotros, aparece como aquel que se humilló, llamándose Jesucristo de Nazaret, de una ciudad que no era de eminencia, como eran otras, como pudo haber sido Jerusalén, pero ahora acá, ya en el postrero tiempo, ya Él se manifiesta con su nombre de preeminencia como Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces debemos nosotros entender que cuando hablamos de Jesús, hablamos verdaderamente de nuestro Salvador, un Dios misericordioso, pero vendrá, perdón, pero vendrá con su justicia. Porque recordando esto, dice en el versículo anterior, en el 15, de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones. Y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Cuando nosotros estamos hablando a las personas y la mayoría de las personas quieren solo escuchar la misericordia de Dios, el amor de Dios, la paciencia que tiene Dios con nosotros, el perdón de Dios. Y de esa manera es como una forma en la cual las personas pueden entender de que ¿y cuándo viene Dios? ¿Y cuándo va a venir Jesucristo? ¿Y cuándo será su segunda venida? Y que tanto que viene y que no termina viniendo. Pero nosotros sabemos que ese día va a llegar. Que el Jesucristo que aparece y que dice que él es manso y humilde, llegará como Rey de Reyes y Señor de Señores, con toda la autoridad, con todo el poder de su justicia. Entonces, debemos nosotros proclamar a las personas, indicarles que realmente todavía es tiempo y mostrar verdaderamente todas las facetas que podemos ver en las Escrituras del Dios al cual representamos. Un Dios de amor, un Dios de paciencia y un Dios de misericordia, pero también va a ser un Dios de justicia que pondrá las cosas en su lugar a su debido tiempo. Por eso es que hay que aprovechar ahora que estamos en esta dispensación de la gracia, donde todavía la puerta está abierta, donde el pastor está llamando a aquellas ovejas arrepentidas o perdidas a que vuelvan al redil, donde todavía la puerta angosta no se ha cerrado y donde hay la oportunidad y Dios está listo porque todavía puede hallarse. Pero en el tiempo que se terminará y que será de súbito, la puerta se cerrará, la puerta estrecha será cerrada, el pastor ya no estará cerca y la dispensación de la gracia habrá terminado para dar paso a la justicia de Dios. Eso es lo que tenemos nosotros que enseñar a las personas de lo que significa Dios. Por una parte, defender la imagen, la palabra, la preeminencia que tiene Dios en nuestra vida, reconociendo que Cristo también es Dios, reconociendo que Jesucristo tiene el poder para poder salvarnos. Escuchaba hace un poco en unas redes sociales que le preguntaban a un pastor de que cómo es posible que un hombre en 2 horas de sufrimiento pueda pasar por todos los errores y pecados de una humanidad. Sí, se está grabando. Y el tema es el siguiente, que no estamos hablando de cualquier hombre. Estamos hablando de aquel por el cual fue hecho todas las cosas. Que sumando el cielo, sumando la tierra, sumando todas las montañas y poniéndose en una balanza, no alcanzarían a pesar en gloria a lo que significa Jesucristo. Y este Jesucristo sin mancha, y este Jesucristo sin ningún pecado, y este Jesucristo que de lo exaltado él mismo se humilló,
o se ofreció voluntariamente a pagar por los errores y pecados de toda la humanidad, no teniendo por qué hacerlo. Dios se inclina ante nosotros para Él pagar por lo que nosotros teníamos que pagar. No hay ni puede existir un sacrificio más grande que el que Dios permitió entregar a su propio Hijo. Y es lo que debemos enseñar, para que no se tome de una manera muy ligera lo que significó el tremendo dolor que tuvo que Dios sentir a entregar y ver en la cruz a su propio Hijo por amor a nosotros. Ese es la dimensión adecuada del sacrificio supremo que Dios hizo por amor. Y es por ese amor que tenemos que buscarlo, porque tenía que suceder de esa manera para poder satisfacer la justicia de Dios. Porque la justicia de Dios no es relativa. La justicia de Dios puede aparentemente tardar, pero tenemos nosotros un Dios justo, bien misericordioso. Quiere decir que la misericordia dura un tiempo hasta que la justicia empieza a regir. Y esto es lo que yo les pido a ustedes, que lo proclamen a las personas. Porque hablamos de que Cristo puede llegar. Hablamos de que tenemos que la gente volcarse a Cristo, pero también tenemos que hablar que sin remisión de pecados, que sin un verdadero arrepentimiento de la persona, no podrán ver el rostro de Dios, porque no han tomado en serio volverse de su vida pasada y tomar la salvación de Cristo de forma completa. Porque estamos hablando de que no es un juego. Tampoco es algo emocional que una persona, porque hace una oración, ya está automáticamente salva. La persona tiene que tener una conciencia exacta de su pecado, arrepentirse verdaderamente de corazón y pedir a Jesucristo, entendiendo su pobreza de espíritu, para que Él pueda venir verdaderamente, no solamente por la emoción de la persona, porque escuchó una música o porque se le dijo alguna palabra, sino que porque entendió su estado de pérdida total y condenación eterna en que estaba, y al cual la única manera para poder solucionarlo es a través de Jesucristo. Es ahí cuando se opera verdaderamente esta llamada, la redundancia, la operación cristiana, en la cual el hombre se convierte en un hombre nuevo. Aquello que Nicodemo no lo podía entender es lo que es, porque él lo veía en lo material, él lo veía en lo natural, es una operación espiritual. Cuando la persona decide aborrecerse a sí mismo, decide humillarse a sí mismo, decide clamar y pedir por la restitución que solo Cristo lo puede hacer, es cuando se puede operar esta situación de cambio a una nueva persona y viene a ser una persona salva. Y esto se va a confirmar con sus obras y sus frutos de arrepentimiento. Veremos que en este caso, en la persona que es salva, va a tener fundamentalmente dos tipos de frutos. El primero es el fruto del Espíritu Santo. Cuando la persona empieza a cambiar su vida y tú ves que ya tiene, primeramente tú ves que esa persona ya está manifestándose en amor. Ya tiene un amor, paciencia, paz, gozo, benignidad, bondad, templanza. Ya ves que su carácter está manifestando esos nuevos frutos que ya no lo tenía. Y después de aquello, vas a ver los frutos dignos de arrepentimiento y empezará a dar ya fruto cuando hable a otras personas y convierta a otras personas a Cristo.
Entonces, ahí estamos hablando de alguien que entendió el Evangelio, que lo atesoró en su corazón y que empezó a dar verdaderos frutos de arrepentimiento y de reproducción de los cristianos. ¿Ok? Bueno, esto ha sido por hoy. Realmente espero que les haya gustado esta, digamos, enseñanza. Ya tenemos una idea mucho más clara de lo que significa verdaderamente el nombre de Jesús y ya tenemos de esa manera una mayor conciencia. En la medida en que conocemos más de Dios, desde su nombre, lo que significa y su plan, tú puedes reflejar mejor quién es Dios hacia los demás. Y eso es lo que nos hace falta enseñar, porque a veces no tenemos esos argumentos para decirle, bueno, ¿y cuál es el Dios que tú sigues? Ahora yo le puedo decir quién es Dios. Ahora puedo decir que en Isaías 9:6, ahora yo le puedo decir lo que dice Apocalipsis que Dios va a hacer. Ahora le puedo decir en su nacimiento cómo fue llamado, porque vamos a presentar adecuadamente a Jesucristo a los demás. Y eso es lo que tenemos que empezar a adoctrinarnos y enseñarnos y aprender de lo que es verdaderamente aquel que es nuestro gran amor. Es aquel que nos amó y nos sigue amando, aquel que nos dejó el Espíritu Santo, aquel que dio hasta su última gota con nosotros y aquel que dejó tantas enseñanzas de cómo tener una vida nueva en medio de un mundo difícil, caótico y perdido en el cual estamos viviendo. Así que familia, recordemos, hay vida en Jesús, sigamos adelante. Le pido a Dios que sigamos en esta carrera todos, que sigamos orando unos por otros, que sigamos creciendo en la palabra, porque de esta manera es que crecemos alimentándonos de su bendita palabra y así pues poder ir y llevar esta posta a otros, a este mundo perdido. Así que les encomiendo a seguir hablando a los demás, demostrando el amor que tenemos en Cristo y enseñándole con la palabra a los niños, ¿verdad? Ayer estaba hablando con unos niños y les ponía un micrófono y los niños decían algunas cosas hasta que una niña dijo, yo amo a Dios, así tan bonito. Y eso me llenó mucho en mi corazón de ver que el amor que tiene un niño y cómo Dios está siempre muy apegado a lo que es a los niños. Enseñar a los niños de pequeñitos, ¿no? La palabra nos indica que si nosotros de pequeño enseñamos a un niño, ¿verdad? Él ya de grande no se apartará del camino. ¿Amén? Amén. Así que seamos bendecidos. Nos veremos la próxima semana, Dios mediante, y Dios nos bendiga. Chao, ñaño, que Dios lo bendiga. Chao. Dios lo bendiga. Bendecidos. Chao, mija. Bye. Dale paso a la grabación. Bye.